La ministra del Deporte decidió dar un paso al costado a pocas horas de enfrentar una moción de censura en el Congreso. En su carta de renuncia de 2 páginas, Astrid Rodríguez no menciona ni una sola palabra del hecho que motivó su salida, la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Su puesto empezó a tambalear cuando Panam Sports le notificó a Colombia que Barranquilla ya no albergaría estas justas por el incumplimiento de los pagos que ascendían a $8 millones. En conversaciones con el presidente de Panam Sport, Neven Ilic, con el presidente también del Comité Olímpico Colombiano, la ministra del Deporte, quien les habla, Astrid Viviana Rodríguez, llega a un acuerdo de efectuar el pago de $8 millones durante el mes de enero de 2024, en tanto existía una dificultad para hacerlo en la vigencia de 2023 de manera presupuestal. Pese a las excusas, el propio presidente Gustavo Petro la señaló. Los procedimientos, algunos de los cuales no teníamos conocimiento, esa es la verdad, incumplimientos que ya se venían presentando desde el gobierno pasado y miedos de algunos funcionarios que tenían que ver con el traslado de los recursos a fin de año. Con la confirmación de que Colombia perdió cualquier posibilidad de realizar este evento, más de 30 senadores la citaron a una moción de censura. No obstante, su renuncia evita este escenario. Es increíble que ella haya renunciado 24 horas antes de iniciar las sesiones del Congreso, evadiendo su responsabilidad. Colombia y Barranquilla se deben respetar y obviamente en política responsabilidad tiene que existir. Cada acto tiene su consecuencia. Adelantaremos el debate para que se conozca la verdad. Astrid Rodríguez es licenciada en Educación Física y llegó en marzo de 2023 al gobierno de Gustavo Petro en reemplazo de María Isabel Urrutia, quien también salió del cargo por presuntas irregularidades en su gestión. Pese a que Rodríguez deja el ministerio, deberá seguir respondiendo ante los entes de control por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos. Lo que pasa es que este golpe fue muy duro para Barranquilla. Barranquilla no solo perdió los Panamericanos, sino que quedó mal a nivel internacional. Colombia quedó mal a nivel internacional. ¿Quién le va a creer a Colombia después de que se compromete, la pide y no la hace porque no paga? Ella se va a Mauricio Paula porque le iban a hacer en 24 horas una moción de censura y seguro la tumban. Estaba de primero en la orden del día en esa agenda del Congreso que empieza mañana, por eso no había renunciado antes, ¿no? Porque pues estaba esperando que se activara como todo el tema del legislativo y pues obviamente ningún gobierno quiere que le terminen sacando un ministro, entonces por eso da la renuncia. No duró ni un año en el cargo, mire, llegó el 7 de marzo del 2023, no alcanzó a cumplir sus 12 meses allá al frente de esa cartera. Paula, 2 ministras del deporte, 2 ministras que se van en escándalos, 2 ministras a las que el presidente inicialmente no les acepta la renuncia, después sí. Lo cierto es que el presidente está en Alemania en una cumbre de seguridad y le preguntamos, dijo que por ahora no va a hablar, que de pronto mañana. Sí. Sin lugar a dudas que la moción de censura, el haber encarado el debate, habría constituido el potencial de una gran derrota política para el gobierno, porque los votos estaban prácticamente definidos para sacar a la ministra de su cargo. Y ese hecho, el haber podido sacar a la ministra de su cargo por parte del Congreso, habría sido un inmenso triunfo para la oposición, pero en realidad no había solo congresistas de la oposición interesados en ello, sino también una gran derrota política para el gobierno. Lo que no está claro es si no es derrota política también para el gobierno el tener 2 ministras del deporte que, como decía Giovanni, salen en medio de escándalos en menos de año y medio de gobierno. Acaba de cumplir 1 año y medio de gobierno la administración Petro, pero en menos de 1 año de haber estado en el cargo. Eso también demuestra una gran derrota. Ahora, hay que tratar de entender el rol que ha jugado la ministra en todo esto. Cintia nos decía en la nota que en su carta de 7 párrafos, unos cipotes párrafos contando lo que se hizo o lo que se trató de hacer, por lo menos bajo su gestión, no dice ni una sola palabra sobre los Juegos Panamericanos. Por lo tanto, ahí tienen ustedes la carta de las parrafadas, por lo tanto, hay que meterle la lupa a ver si ella es la verdadera culpable o no de que estos Juegos Panamericanos de Barranquilla no se hayan podido celebrar en Barranquilla y la Arenosa los haya perdido y Colombia haya perdido esa oportunidad. Y no es necesario hacer un gran recuento de todas las fechas y de todos los momentos, pero en realidad el Estado colombiano
no solo la administración Petro, pero también el gobierno anterior, la administración Duque y la administración Petro, no fueron serias en sus compromisos, para asumir sus compromisos. Rezagos en el momento de tener que constituir un comité específico, rezagos en el momento de no mandar un cronograma que se debía haber mandado a la organización, rezagos en el momento de pagar las cuotas correspondientes, es decir, incumplimiento tras incumplimiento. Por lo tanto, no era un problema solo de la ministra, era un problema de toda la administración Petro, incluida su antecesora, pero también de la administración Duque. Punto número 1. Punto número 2. ¿Mostró en algún momento el presidente Gustavo Petro un interés brutal, así que uno dijera qué maravilla, para impulsar los Panamericanos en Barranquilla? No, aunque en el momento en que se hizo la rueda de prensa, después de que era casi un hecho que se había perdido la sede, el presidente dijo, sí nos interesaban los Juegos en Barranquilla, pues cuando uno revisa toda la historia se da cuenta que no, y menos aún cuando existe evidencia de que el presidente Petro no le quiere jalar a apoyar grandes proyectos en Medellín, en Bogotá y en Barranquilla después de que ganaron los alcaldes que ganaron. Entonces decir que la ministra fue la única responsable me parece que es soslayar por completo esta realidad. Pero un tercer elemento. Recuerden ustedes la gran inestabilidad que existe en el gabinete del presidente Petro. 14 cambios ministeriales en un año y medio. 14 en un año y medio, casi que uno al mes, hagan cuentas ustedes. Y eso lo que denota es un problema de la manera de hacer administración pública del presidente Petro. Eso de lanzar grandes lineamientos por Twitter, de grandes lineamientos en Europa, en no sé dónde, y los ministros tratando de ver qué es lo que pueden hacer porque no se reúnen cara a cara con el presidente Petro, se reúnen colectivamente para que él los regañe y les diga que por qué no hicieron lo que los grandes lineamientos de él le daban de directrices. Si no hay liderazgo en la administración pública, estos son los resultados. Salió la ministra, el resto del problema queda.